Fondo Canadá y Polea presentan Jalisco ante el cambio climático. Únete a la conversación sobre cambio climático. Mi nombre es Sebastián Gradilla Hernández. Soy profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey desde hace 11 años. Actualmente lidero una iniciativa que tenemos en la Escuela de Ingeniería y Ciencias que se llama Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático. También como parte de mi trayectoria he fungido como director general de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Yo quisiera partir de lo siguiente, ¿no? Muchas veces la academia, por un lado, trabajamos en diferentes desarrollos científicos, tecnológicos, de innovación social, innovación en procesos, de innovación en cultura, y lo hacemos muchas veces pensando desde lo que para nosotros es interesante, ¿no? Los académicos nos hacemos preguntas, pero muchas veces en la academia desarraigamos nuestro quehacer científico a lo que tiene una implicación directa en mejorar a nuestra sociedad, mejorar la calidad de la vida de las personas, en tener ciudades más sostenibles, en tener modos de vida más saludables, en tener procesos más amigables con el medio ambiente, porque de repente estamos un poquito desvinculados de los problemas de la esfera pública, ¿no? Y por el otro lado, el sector gubernamental, el sector público, muchas veces tiene una necesidad tan imperante de tomar decisiones de un momento a otro y casi siempre carecen de la información necesaria o carecen de un proceso sistemático de toma de decisiones basado en ciencia que lleve a decisiones más certeras con un menor grado de incertidumbre y con menor sesgo. Y entonces somos dos sectores que a veces trabajamos como de forma opuesta, cuando lo más natural es que empecemos a trabajar de una manera muy coordinada porque lo que hace uno puede servir al otro, ¿no? Y podemos contribuir de una mejor manera. Entonces, en ese sentido, en mi quehacer, en mi experiencia desde el Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático, hemos cambiado completamente la visión. Nosotros hacemos solamente investigación que tiene una demanda específica por la sociedad, es decir, que hay una necesidad pública desde un ente público, una secretaría, una dependencia gubernamental que está tratando de resolver una situación específica, o hay una industria específica que quiere mejorar un proceso, y entonces toda nuestra investigación va encaminada a una situación problemática que ya existe, ¿no? Y entonces, si no hay esa necesidad, no hacemos investigación. Es como cambiar esa visión. Esa es una manera muy aplicada de la investigación, pero donde no partimos de la curiosidad científica, que es un proceso natural entre los científicos, sino que partimos de una necesidad en el mundo real y cómo los científicos podemos apoyar. Entonces, nosotros ahorita tenemos proyectos muy enfocados, por ejemplo, el saneamiento del río Santiago, a una mejor gestión de las vinazas tequileras, que es un problema apremiante en el estado, a una mejor gestión de los residuos sólidos urbanos o de los residuos de procedencia pecuaria, agrícola, que son muy vinculados con el fenómeno de cambio climático, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos de manera muy cercana a la agenda pública generando soluciones muy específicas a la medida a nivel regional, ¿no? Entonces creo que esa es, digamos, el enfoque que se necesita para una verdadera transición hacia la sostenibilidad y que la ciencia tiene que apoyar en ese sentido, dejar un poquito a un lado, digamos, la curiosidad científica per se y centrarnos muy claramente en las necesidades de la esfera pública, de la industria privada, para resolver cosas que generan verdadero valor, ¿no? Y se hacen mancuernas muy interesantes, no solo desde la perspectiva de la innovación que se puede dar, o incluso son modelos virtuosos en donde hay un cofinanciamiento de las cosas, ¿no? Se generan mayores bolsas para hacer investigación, se generan, como laboratorio tuvimos la fortuna de participar en el desarrollo de una norma estatal para la gestión integral de vinazas, que ahorita está en revisión en la Secretaría de Medio Ambiente, pero uno de los grandes faltantes de la norma es entender de qué manera o cuál es el protocolo más preciso para aprovechar las vinazas tequileras en irrigación para campos agrícolas que sirvan como un fertilizante. Entonces es un proyecto que actualmente es financiado en parte por el gobierno estatal a través del Consejo Estatal de Tecnología y Ciencia,
la Cámara Nacional de la Industria del Tequila y el TEC de Monterrey que ponen financiamiento y a su vez Tequila Herradura que presta los espacios para desarrollar los experimentos necesarios. Y entonces estamos haciendo investigación, sí muy científica, sí muy rigurosa, pero con una pertinencia inmediata porque esto puede tener una incidencia directa en la política pública que va a dictar el cómo se tiene que hacer esto. Sería como un ejemplo muy particular. Yo creo que la mejor interacción entre el sector académico, público y privado se tiene que dar siempre a partir del diálogo, ¿no? En la experiencia lo que hemos es generado, digamos, aquí en el Tecnológico Monterrey, hemos generado diversas mesas de diálogo en torno a ciertos problemas específicos y hemos puesto, digamos, sobre la mesa cuál es el interés, el rol, la responsabilidad o las preocupaciones que tiene cada uno de estos sectores para resolver un problema que nos pertenece a todos. Entonces yo creo que el punto de partida es el diálogo. Algo que es muy importante también es llevarlo a un lenguaje, digamos, que sea adecuado para todos, ¿no? De repente la agenda política tiene un lenguaje en términos administrativos, jurídicos, los científicos tenemos un lenguaje muy técnico, ¿no? Y eso muchas veces hay que llevarlo al lenguaje simple, ponernos de acuerdo, ¿no? Y entender que estamos persiguiendo como los mismos objetivos muchas veces y empezar a actuar, ¿no? Creo que es el punto de partida. Los investigadores, la academia, tenemos que estar como muy ávidos a entender bien nuestro entorno. De repente nos gusta concentrarnos en cosas muy específicas y muy puntuales. Es un tipo de ciencia muy válida, ¿no? Por supuesto, pero cuando tratamos de salirnos un poquito de laboratorio y voltear a ver lo que sucede en nuestro entorno, nos damos cuenta de cuáles son las cuestiones más apremiantes y dónde podemos lograr una mayor incidencia. Y por otro lado, yo creo que, por ejemplo, el gobierno, quiero dar un caso muy particular de lo que sucede en Jalisco. Por ejemplo, han hecho convocatorias específicas en las cuales invitan al sector académico e industrial a resolver problemas que son de índole público. Cuando se entiende que la comunidad científica tiene herramientas que no están peleadas con la toma de decisión, ¿no? O sea, creo que los políticos también tienen que tener como esa apertura, el que los procesos de toma de decisión se favorecen fuertemente por los procesos científicos. Tenemos una situación, a veces los tiempos no se alinean, es decir, los tiempos políticos son mucho más rápidos, reactivos, hay que tomar una decisión inmediata, a veces la ciencia toma un proceso, ¿no? Para un análisis, pero tratar de empalmar y que desde la visión política se entienda que la ciencia es una herramienta es un paso que ya se dio en Jalisco, ¿no? Y creo que se está abriendo la oportunidad de que los científicos generen soluciones y aproximarnos a los problemas de cambio climático y sostenibilidad desde una aproximación científica. Si una política pública está desarrollada desde un gabinete y de repente carente de un proceso científico, el mismo proceso de desarrollo de política pública es un proceso científico, ¿no? Desde una visión formal, quienes trabajan con políticas públicas entienden que hay un ciclo y que hay una visión científica para desarrollar y evaluar políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos una política pública desde un gabinete y no se da un proceso de mejora continua, pues son políticas públicas que se van a quedar completamente sin ningún valor, ¿no? Doy un ejemplo, ¿no? En mi experiencia tuve la fortuna de trabajar con mi equipo en el desarrollo de la norma que rige los plásticos de un solo uso, ¿no? Y entonces ahí pues tienes diferentes alternativas. Por ejemplo, puedes prohibir la bolsa de plástico, pero eso tiene muchas, dentro de un contexto como el mexicano, por ejemplo, ¿cómo vas a prohibir una bolsa de plástico en un tianguis, ¿no? ¿O cómo vas a estar vigilando que en los tianguis o mercados no haya una bolsa de plástico? Entonces, lo que pareciera ser una medida radical y que puede tener muchos resultados, en el sentido de la vida, de la practicidad en la vida cotidiana es inoperante, ¿no? Cuando uno hace una revisión sistémica y entiende entonces que, bueno, es mucho más complejo que prohibir una bolsa de plástico, a lo mejor se trata de dar otras opciones, a lo mejor se trata de cobrarlas para que le cuesten al ciudadano, a lo mejor se trata de ir hacia plásticos no biodegradables, compostables, como lo han hecho en otros países, pues entonces vas entendiendo que la ciencia y los datos empíricos han visto que son mucho más efectivas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, que la toma de decisiones siempre voltea a ver al proceso científico, siempre voltea a ver a los datos. Cuando hay datos, siempre es una manera de tomar una decisión con menor incertidumbre. Yo creo que la investigación ahorita tiene herramientas que tenemos que aprovechar. En particular, por ejemplo, en materia de cambio climático, hay ciertas emisiones de efecto invernadero que no están medidas. Por ejemplo, al día de hoy en los inventarios no se incluyen aquellas emisiones
que surgen de cuerpos de agua contaminados, tales como Río Santiago, Cajititlán en Jalisco, ¿no? Son emisiones que se generan, pero que no son responsabilidad de nadie porque están en un bien público. Entonces yo creo que, por ejemplo, la investigación tiene que empezar a generar herramientas para medir emisiones desde estos espacios, de estos ecosistemas que actualmente no son reguladas, no son inventariadas y por lo tanto no hay política pública para mitigarlas, ¿no? Por ejemplo, otro trabajo de la ciencia es cómo voy a realmente a validar y medir reducciones en emisiones, porque ahorita se están exigiendo, hay mercados voluntarios para reducir emisiones a nivel internacional, hay impuestos de carbono, ¿no? Entonces, la ciencia puede aportar con protocolos específicos rigurosos que permitan validar las reducciones de emisiones, que al final del día esa es la tarea más importante que tenemos ante el cambio climático. Simplemente me gustaría invitar a toda la comunidad científica primero a que nos abramos, a que tengamos cada vez una sensibilidad más fuerte hacia nuestro entorno, que busquemos centrar nuestra investigación, nuestros esfuerzos, nuestras capacidades en resolver problemas que son apremiantes y que realmente generan un valor en la sociedad, voltear a ver mucho, sobre todo nuestro entorno regional, ser muy sensibles, sí a lo que pasa en el mundo, pero sobre todo lo que sucede en las comunidades vecinas, en los problemas que nos rodean, ¿no? Y por el otro lado, invitar al sector gubernamental, al sector industrial, a entender que los procesos científicos, que la academia es un aliado que podemos entendernos muy bien y que podemos generar sinergias para generar una buena toma de decisiones en favor de todos, específicamente en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Espera nuestro siguiente episodio y síguenos en redes sociales @poleaac y con el hashtag Fondo Canadá MX. Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales.